Alerta máxima en los mares. Rusia acaba de descubrir un plan maldito de la OTAN y esto puede desatar una guerra mundial. Un asesor cercano a Vladimir Putin ha soltado la bomba. Reino Unido y algunos países europeos están tramando un bloqueo naval que podría dejar a Rusia completamente asfixiada en sus propias aguas. ¿Creen que esto es solo una amenaza? No, señores, porque según nuestras fuentes ya casi lo tienen listo para ejecutarlo. Porque Moscú respondió que no va a quedarse de brazos cruzados frente a esta locura. La Armada rusa está en modo de máxima preparación con sistemas no tripulados y tácticas de combate que rompen esquemas. Todo para defender sus intereses marítimos sin ceder ni un centímetro, lo que hace que las cosas se pongan peligrosas y aquí te contamos por qué. Y prepárense porque esto no es una simple disputa. La amenaza de un bloqueo naval de Occidente contra Rusia se ha convertido en el escenario más caliente de la política internacional. Un escenario donde el poder y la provocación parecen estar a la orden del día y Rusia no pretende quedarse de brazos cruzados. Y la advertencia vino directamente del ex jefe de los servicios de inteligencia rusos. Nos referimos al señor Nikolai Patrushev, uno de los cerebros de Putin, y su visión es clara. Británicos y el resto de la Unión Europea están preparando algo grande, algo que podría desatar un conflicto global. Y este bloqueo, según él, ya no es teoría, está en marcha, porque Occidente parece dejar la sutileza a un lado y ahora va con todo para expulsar a los buques rusos de los mares internacionales. Evidentemente, eso llevará a que la tensión crezca. Y si la respuesta rusa es firme y es contundente, las consecuencias pueden ser impredecibles. Entonces, el asesor de Putin ha sido directo. Si intentan bloquearnos, responderemos con toda nuestra fuerza. Esto no es solo una amenaza diplomática, sino un aviso serio de que Rusia tiene armas, tecnologías y sobre todo ganas de defender su soberanía marítima a toda costa. Y por supuesto, esto es el plan que podríamos denominar la contención geopolítica contra Rusia. Cuando la OTAN habla del concepto de seguridad colectiva, se centra específicamente en esta contención y limitar cualquier expansión de Rusia en Eurasia. Y fíjense que la OTAN, cuando se expande hacia Europa del Este, despliega defensas y tropas para reducir la influencia rusa en esas zonas clave como Ucrania, el Báltico o el mismo Cáucaso. Es decir, las potencias marítimas, Estados Unidos, Reino Unido, buscan controlar rutas y recursos energéticos. Entonces, por ende, viene la operación también de tratar de bloquear y debilitar la economía rusa y su acceso al comercio global. Recuerden también que Rusia tiene costas en el Mar Negro, en el Báltico, en el Ártico, y son puntos estratégicos y de paso rutas globales o potencialmente rutas globales. Entonces, además, ya tiene un correlato diplomático y tecnológico, ¿cómo no? Porque se ha buscado excluir a Rusia de todos los entes multilaterales donde Occidente tiene influencia y además también se busca evitar que Rusia pueda acceder a los insumos tecnológicos de Occidente. Entonces, es la política de contención vista desde distintos enfoques. Pero esto no acaba aquí, mis amigos, porque la guerra de nervios continúa en un nivel que nunca habíamos visto y lo que sucede o lo que podría suceder en los próximos días puede cambiar el equilibrio. Pero ojo, porque no se trata solo de palabras, ya que Patrushev habló de la modernización de la Armada de Rusia que está en desarrollo a un ritmo acelerado. Y no hablamos de barcos de la era soviética, sino que están invirtiendo en nuevas variantes de equipos de ataque marítimo. Y todo esto, por si llega la hora, Rusia tenga la capacidad de responder sin ningún tipo de dudas. Porque en el fondo saben que es la doctrina de contención de Occidente en contra de Rusia para socavar su soberanía. Y lo más importante, que esos nuevos elementos se están invirtiendo tecnología, se están perfeccionando sus estrategias navales. Entonces, el objetivo es más que diáfano, están preparados para cualquier escenario, porque la modernización no solo es modernizar, sino porque Rusia entiende que su seguridad en los mares está en juego.
la amenaza de un bloqueo, si llega a concretarse, sería un golpe directo a su independencia marítima. Y Patrushev lo refirió así: tienen que tener cuidado desde Bruselas y desde las capitales occidentales, porque es que la situación geopolítica no ha cambiado. Recordemos que a finales de los años 70 la Unión Soviética lanzó una operación militar sobre Afganistán, aquella que enfrentó a Estados Unidos y a la Unión Soviética ya desaparecida en ese escenario, pero era porque Afganistán era fronterizo con la Unión Soviética. En ese momento las naciones de Asia Central pertenecían al bloque soviético y estamos hablando que en ese momento Afganistán era una entrada para golpear al territorio ruso, como lo es Ucrania actualmente. Entonces la geopolítica nos enseña. Y para Putin y su equipo, esto no es una simple acción militar, sino que está integrado en esa doctrina geopolítica de soberanía nacional. Porque la lucha es con armas, es con tecnología, es con inteligencia, pero también es con preparación geopolítica. Y la respuesta a la agresión, por supuesto, será contundente en ese escenario de pesadilla. Y los liderazgos de Occidente parecen decididos a presionar más allá de los límites, porque la carrera armamentística que han desatado las potencias occidentales ahora parece mudarse a los mares, y sobre todo cuando Rusia depende de ellos para sus productos petrolíferos, sus buques puedan trasladar su producto. Y en medio, fíjense, Putin se ha mantenido optimista con los resultados en el conflicto de Ucrania, y en una reunión reciente con funcionarios dejó claro que no duda del triunfo, pero también afirmó que los peligros están en Kiev, del régimen de Kiev, y según él ya esas élites están deslegitimadas para poner fin al conflicto y solamente lo exacerban con sus operaciones y con los incumplimientos de los acuerdos que bilateralmente se han establecido con intermediación de la administración de Donald Trump. Pero hablemos un poco del Rus de Kiev, porque es el origen de la madre Rusia. Para un país con una autoestima nacional tan elevado como Rusia, la lucha de Ucrania tiene un interés histórico, existencial. El Rus de Kiev es el origen o el primer paso de lo que posteriormente fue el Principado de Moscovia y lo que consideran ellos el origen de esa nación. Entonces es un elemento delicado que tiene que estar contemplado en esta situación. Y con el empeño, ¿verdad?, de Occidente y de Europa de empujar la contención de Rusia. Pero más allá de las palabras, porque lo que está claro con la movilización y lo que anuncia Patrushev es que están en máxima alerta los rusos, porque la amenaza de un bloqueo sería una agresión militar, sería un ataque directo a la soberanía rusa y además el socavamiento a todo el concepto de la libertad de los mares y el comercio. Entonces, todo esto va enmarcado en la nueva política trumpista de presiones en el marco del área comercial y los aranceles. Entonces, desde el Kremlin lo han dicho claramente, esto no es una carrera armamentística, sino una necesidad para garantizar la seguridad nacional, porque las acusaciones de Occidente es que Rusia se está armando mucho más. Entonces, mientras tanto, los países de la OTAN, liderados por el Reino Unido, no piensan dar marcha atrás. Siguen con la presión a Rusia. Es una doctrina geopolítica, una obsesión que tienen las élites occidentales en convertir a Rusia en un estado impotente, y eso es una utopía. Estamos hablando de un país de 17 millones de kilómetros, de un país con riquezas inmensas, un país además con un liderazgo político que tiene alta legitimidad en la población rusa, entendiendo que Vladimir Putin fue el gran artífice, o su administración el gran artífice de cortar con ese proceso de desorganización que vino en esa nación luego de la descomposición de la Unión Soviética, donde Rusia incluso perdió la esperanza de vida, cayó la esperanza de vida de 75 años durante la era soviética a 55 años. Fue una crisis muy fuerte para los rusos, y Putin es considerado por su pueblo como el creador del milagro ruso. Entonces, estamos hablando de elementos muy complejos a lo que la OTAN está tentando, y el que juega con fuego siempre se quema. Esto fue una producción de Geomatrix. Habló para ustedes Fran Gil.